El director y la escena, Edward Braun, el teatro laboratorio de Grotowski. En 1959, Jerzy Grotowski, en colaboración con el escritor Ludwig Flancen, fundaron una pequeña compañía de teatro experimental en el pueblo de Opole, en Polonia, a 60 millas de Auschwitz. Grotowski, en ese momento, era un joven director de teatro de 26 años de edad y había recibido una educación teatral convencional en la Escuela Superior de Actuación de Cracovia. Además, durante sus años de estudiante, tuvo la oportunidad de viajar extensamente, de estudiar técnicas del teatro antiguo y clásico, y como parte de su educación había pasado un año en el Instituto Estatal de Artes del Teatro en Moscú. Quedó fascinado por las formas del teatro oriental y asiático que había visto en sus viajes, y evidentemente recibió una gran influencia de Stanislavski, a quien llamaba mi padre espiritual. El cofundador de lo que inicialmente se llamó el Teatro de las 13 Filas fue Ludwig Flancen. Este era un crítico literario y teatral, además de autor, y su cargo oficial era el de consejero literario del teatro. Sin embargo, la función que desempeñó allí fue de una importancia capital para el desarrollo de los conceptos teóricos que motivaron los experimentos teatrales. Grotowski considera la función de Flancen, la cual compara a la del abogado del diablo, absolutamente esencial en una institución teatral orientada hacia la investigación. Flancen ha sostenido lo siguiente sobre su propio trabajo. Por ejemplo, cuando hago un análisis del trabajo de Grotowski para su uso, intento encontrar todo lo que es puramente exterior, lo que es razonado y artificial. Analizo lo que podría ser rechazado. Cuando he sentido que mi análisis ha sido útil, entonces sé que estaba analizando algo vivo. Según Grotowski, las relaciones con los miembros del grupo que ellos dirigían fueron bastante armoniosas durante los 2 o 3 primeros años. De los 6 o 7 actores que formaron la compañía en 1959, 3 aún continuaban trabajando con Grotowski 20 años más tarde. Si bien es cierto que el teatro recibía como algo natural una subvención de la municipalidad, hay que tener en cuenta que dicha subvención era bastante insignificante. El escritor polaco Jan Kot ha señalado que Polonia era probablemente el único país que podía permitirse el lujo de un teatro laboratorio, y al mismo tiempo tan pobre que sus actores se morían de hambre. En los primeros 3 años, desde 1959 a 1962, se estrenaron por lo menos 10 obras en el Teatro de las 13 Filas. Estas consistieron en una serie dispar de producciones experimentales, presentadas con regularidad tanto en Opole como en las giras a través de Polonia. Solo después del primer contacto con Grotowski con el mundo teatral contemporáneo fuera de Polonia, con Finlandia en 1962 y con el Congreso Internacional del Instituto de Teatro en Varsovia en 1963, las actividades del grupo adquirieron una dirección coherente y significativa. A medida que la compañía se desarrollaba y se concentraba asiduamente en la investigación y la experimentación, menos tiempo se dedicaba a la preparación y representación de un repertorio. Para 1962, el número de estrenos se había reducido a 2, y al año siguiente solo presentarían Dr. Fausto, basado en el teatro de Marlowe. El 1 de enero de 1965, este cambio de énfasis fue oficialmente reconocido cuando la compañía se cambió a Wrocław, bautizándose como Teatro Laboratorio y autodeterminándose Instituto de Investigación del Actor. Ahora, al no estar limitado por la premisa de que la tarea principal de un teatro es producir obras, Grotowski concibió la idea de una organización dedicada principalmente a la investigación. Poco después de estos cambios, la compañía presentó El Príncipe Constante, la primera nueva producción mayor desde 1963. La producción, basada en la adaptación hecha por Juliusz Slowacki del texto de Calderón, se ha considerado como lo más elaborado del método de actuación del teatro laboratorio y como la síntesis de todo lo que Grotowski intentó lograr en sus años de investigación. Habían de pasar otros 3 años de giras internacionales y de intensa preparación antes de que Apocalipsis cum figuris, la última producción colectiva del teatro laboratorio, fuera presentada en 1968. En ese momento se dieron cuenta, al mirar retrospectivamente, de que El Príncipe Constante había marcado el final de una etapa de trabajo del teatro laboratorio, un periodo de lenta y asidua experimentación con respecto al oficio del actor, centrada esta en el proceso teatral del actor dentro de la estructura limitada de una producción dada. En los primeros años, la recepción que recibió el teatro laboratorio en su propio país fue decepcionante. Esto se debió a que la palabra clave del acercamiento de Grotowski era el ascetismo, y en la atmósfera pintoresca que se vivió después de la guerra, al relajarse la imposición del socialismo realista, Polonia no tenía ningún interés por dicha filosofía. Sin embargo, esto fue diferente en el mundo occidental. Para algunos, la aparición de Grotowski fue considerada casi mesiánica. El teatro vacilaba en algunas áreas debido al peso de la acumulación de refinamientos técnicos. Ante la directa competencia comercial del cine y de la televisión, los directores habían comenzado a hacer una necesidad de lo que antes había sido un lujo. A los
los usos convencionales de iluminación y sonido se le sumaron los recursos de la invención tecnológica, y solamente los más diestros fueron capaces de mantener vivo el arte del actor en medio de este espectáculo de feria. Grotowski llamó a esta tendencia cleptomanía artística, que conglomera sin interés o integridad, y al reconocer que el trabajo teatral declinaba inevitablemente, intentó, con su trabajo e investigación, revitalizar una vieja verdad, que lo medular del teatro reside en la comunicación entre el actor y el espectador. Al eliminar la dependencia de todo lo que es superfluo, llegó a la noción del teatro pobre. Por entonces, Grotowski y su grupo estaban principalmente absorbidos por las investigaciones detalladas sobre la relación entre el actor y la audiencia, considerando la técnica personal y escénica del actor como lo medular del arte teatral. La preocupación por la técnica y la motivación del actor fue, sin duda, central en la obra de Stanislavski. Grotowski lo reconoce como su primer maestro y reconoce haber absorbido de este algunos principios básicos: trabajo y ensayos diarios, una actitud casi científica en la investigación, el respeto por el valor del detalle y, quizá lo más importante, el valor ético del teatro. Sin embargo, a las conclusiones que llegan son diferentes, puesto que Grotowski profundizó mucho más en el cuestionamiento de las exigencias del teatro, tanto éticas como técnicas. Con el tiempo, su cuestionamiento llegó a resultados finales que Stanislavski jamás podría haber concebido o incluso deseado, puesto que las respuestas, en parte, condujeron a Grotowski a una reevaluación total de la importancia del teatro y finalmente a un rechazo personal de sus estrictos límites. Pero esta conclusión fue lograda solo después de una investigación inexorable y concienzuda de todas las áreas de estudio que atañen al actor, a su cuerpo y a su oficio. Sin embargo, Grotowski hace hincapié en que la intención no fue nunca dotar al actor en relación a una serie de técnicas artísticas. Estas son empleadas o descartadas en relación directa a la utilidad que presten para eliminar de la psiquis del actor todo aquello que pueda impedirle su camino hacia la transgresión del yo, lo cual Grotowski considera necesario para el acto de comunión o el acto total del teatro. Para lograr este propósito, Grotowski ha señalado, además de una sucesión incomparable de producciones, un camino bien planificado a través del cual el actor pueda proceder con seguridad hacia el perfeccionamiento de su arte. Repudia cualquier referencia a los métodos de Grotowski, resistiéndose enfáticamente a cualquier intento de categorizar y estandarizar los resultados de su investigación teatral, con el fin de crear un método comercializable semejante a los de Stanislavski y Abrecht. De hecho, Grotowski rechaza el concepto mismo de método, considerando que todo marco fijo adoptado externamente por un actor en desarrollo y por lo tanto que no emana de su investigación personal, orgánica y de sus necesidades, es inevitablemente inválido. Probablemente es correcto afirmar que para el grupo del teatro laboratorio no existe ninguna técnica, ejercicio o método de valor absoluto, como tampoco existe un rasgo permanente en su entrenamiento. De la misma manera, no hay una técnica o método que sea único del teatro laboratorio o un resultado objetivo de su investigación que pueda ser legado a otros. Todas las técnicas que atañen al entrenamiento del actor han estado siempre disponibles a cualquier investigador del teatro. Sin embargo, en su libro Hacia un teatro pobre, se incluye un registro de las técnicas para el entrenamiento del actor empleadas por el teatro laboratorio entre 1959 y 1966, y al leer los escritos teatrales de Grotowski se puede comprender claramente por qué su trabajo fue calificado en términos éticos y de motivación. Cualquiera que sea el punto de vista de Grotowski sobre este asunto, el mundo reconoce como su contribución central el trabajo del actor y su cuerpo, y al menos en el terreno práctico, el cuerpo siempre ha sido el punto fundamental del trabajo del teatro laboratorio. Grotowski considera el cuerpo del actor como un instrumento que debe ser más dotado que el del espectador. El cuerpo debe ser capaz de lograr estados físicos extremos, como aquellos que normalmente ocurren en condiciones de excesiva emotividad o trance. Para lograr este objetivo, adopta técnicas de los maestros europeos y del este. No obstante, Grotowski nos previene con respecto a la actitud que uno debe adoptar ante el proceso de entrenamiento. Según él, este nunca puede ser una actitud activa y voluntaria, ya que esto es el resultado de un control intelectual. Se trata más bien de lo que él llama un proceso no activo o vía negativa. Este es el principio rector de todo el entrenamiento físico. En relación a los ejercicios, en vez de abocar por una adquisición positiva y metódica de la destreza física, hace hincapié en la eliminación de bloqueos musculares que inhiban la reacción libre y creativa. El resultado de liberarse del lapso de tiempo que existe entre el impulso interior y la reacción exterior, de tal manera que el impulso ya sea una reacción exterior, esta es una proposición verificable empíricamente y un precepto familiar en el entrenamiento de un gimnasta. Como principio, también tiene una aplicación física, y esta es la clave que eleva el arte del actor del teatro laboratorio de un nivel artesanal a un arte trascendente. Grotowski declara categóricamente que el proceso no es voluntario.
El estado mental requerido para realizar un papel activo es un estado pasivo alerta, un estado en el cual uno no quiere hacer eso, pero donde uno más bien se resigna a hacerlo. Grotowski también se refiere a esto como pasividad interna. No es un concepto cómodo para la mente occidental, la cual tiende a preferir acciones positivas y guiadas intelectualmente. Sin embargo, esta clarificación puede ser completada si nos referimos al principio taoísta Wei, cuya traducción literal es no acción, sorprendentemente similar al principio no activo de Grotowski. Elaborando sobre esto, Chan Tzu ha dicho: no acción no significa no hacer nada y guardar silencio. Permitamos que todo haga lo que naturalmente hace, de modo que su naturaleza sea satisfecha. Pero esto es un proceso espiritual y personal, y en su entrenamiento diario, los actores del teatro laboratorio ponían su atención en lo físico y en lo empírico. Grotowski constantemente señala la necesidad de concretización del proceso para evitar un retraimiento en lo amorfo. Esto se logra, al igual que en Stanislavski, poniendo atención en los detalles más nimios. Valiéndose de la metáfora del río, Grotowski sostiene: entre las dos orillas de mi precisión permito que fluya el río, que surge de la autenticidad de mi experiencia, lenta y rápidamente. El trabajo diario de los actores en el teatro laboratorio se concentraba entonces en el artificio. No hay contradicción entre la técnica interna y el artificio, articulación de un papel por medio de signos. Creemos que el proceso personal que no se apoye y se exprese por medio de una articulación formal y de una disciplina estructurada del papel no es una liberación, y por ello sucumbirá sin concretización alguna. No obstante, debemos señalar que estos procesos en el teatro laboratorio estaban siempre al servicio de la definición central del teatro según Grotowski, esto es, aquello que tiene lugar entre el espectador y el actor. Sin duda no pudo educar sistemáticamente al espectador, y de aquí su preocupación por la técnica personal y escénica del actor, la cual elevó al nivel de santidad secular. Uno tiene que entregarse completamente, en la más profunda intimidad, con confianza, de la misma manera que uno se entrega en el amor. Aquí se encuentra la clave: autopenetración, trance, exceso, la disciplina formal misma. Al mismo tiempo, Grotowski nunca se resignó del todo a dejar de lado la investigación sobre la presencia psíquica del público y sobre sus posibilidades inherentes, no solo con respecto a los procesos internos del actor y las unidades de producción, sino también en términos de las reacciones postuladas por los espectadores mismos. El espectáculo implica una especie de conflicto psíquico con el espectador. Es un desafío y un exceso. Esta investigación se concretizó en la exploración constante de Grotowski sobre los conceptos espaciales y las relaciones en la representación. Para cada producción, alegaba, la preocupación esencial es encontrar la relación apropiada entre espectador-actor para cada tipo de espectáculo y encarnar la decisión en composiciones físicas. El hecho de que él llamara arquitecto a su diseñador puede darnos una idea sobre su acercamiento. Trabajaba empleando un escenario longitudinal convencional, con breves incursiones en el área de los espectadores, o intentando, como en la velada de los antepasados, una integración espacial total de los actores y espectadores, y la eliminación parcial de la división intelectual entre ambos, al designar a estos últimos como participantes, asignándoles sus papeles. Esta forma de participación activa no se repitió, y de allí que el público fuera relegado al papel pasivo de espectador-testigo. Cuando Grotowski comenzó a concentrarse mayormente en el actor, gradualmente se le obligó al público a adoptar una posición más alienada. En Cordian, que tiene lugar en un pabellón psiquiátrico, el público ambivalente se transformó conjuntamente con el héroe en pacientes. En la producción del Doctor Fausto de Marlowe, se invitó al público a la última cena de Fausto, en la cual este sirvió episodios de su vida. En la penúltima obra del teatro laboratorio, El Príncipe Constante, se situó al público para ver el drama de persecución en posiciones elevadas, alrededor de una cerca de madera, con la curiosidad culpable de un espía. Sin embargo, en la producción final, Apocalipsis cum figuris, Grotowski dejó de lado estos trucos. Los actores y el público, sin ninguna pretensión y en una situación de igualdad, en la medida que esto es posible en el marco de las convenciones teatrales, entraron juntos al área de actuación, una gran sala vacía. Los primeros tenían la función de dar y representar, los otros de recibir y observar. Esto fue lo máximo que Grotowski pudo lograr en su obsesiva manipulación de la elusiva relación actor-espectador, pero permaneció siempre dentro de los parámetros del teatro. Grotowski, como director del teatro laboratorio y de sus actores, desde el comienzo asumió un papel mucho más completo que el de cualquier director convencional. La profundidad de su compromiso es quizás única, y es sin duda una de las razones más importantes por la cual el grupo pudo permanecer junto por tanto tiempo. Al describirlo, Grotowski lo hace no sin emoción. Esto no es la educación de un discípulo, sino el abrirse completamente a otra persona, donde el fenómeno de compartir o doble nacimiento es posible. El actor renace, no solo como actor, sino como hombre, y con él yo renazco. Los frutos de este compromiso se vieron y se reconocieron en la producción del Príncipe Constante, donde el actor Chris Arts
se acercó lo más posible a lo que Grotowski definía como acto total. No obstante, a pesar de ser teatralmente brillante, El Príncipe Constante había destacado aspectos de un problema en el cual Grotowski comenzaba gradualmente a concentrar sus facultades críticas. ¿Hasta qué punto la actividad teatral puede eliminar con éxito los elementos manipuladores en la relación director-actor-público y todavía continuar siendo teatro? Grotowski estaba perfectamente consciente de que todavía quedaban, como parte integrante de la intimidad espiritual de la relación única entre actor-director que él gozaba con su compañía, elementos de la alianza convencional y manipulativa. Flassen, al trabajar con Grotowski, comprendí varias cosas. Por ejemplo, cómo, al comenzar con la manipulación, uno llega a un punto donde todo se desmorona y lo que queda es otra cosa. La relación profesional normal entre maestro y discípulo desaparece. Lo que queda nadie puede verlo. Por ejemplo, esto sucedió cuando Grotowski trabajó con Cieslak en El Príncipe Constante. Después del Príncipe Constante pasaron años de silencio y trabajo privado hasta la representación de Apocalipsis cum figuris en 1968. A pesar de haber empujado esta obra hasta sus últimos extremos, el resultado innegablemente era un teatro, y aún así, en estos años de trabajo y en la realización misma de la producción, podría parecer que Grotowski había contestado a sus propias preguntas y haber llegado a conclusiones pragmáticas. Apocalipsis cum figuris fue parte del repertorio del Teatro Laboratorio por 12 años, siendo la mayoría de las veces la única presentación teatral y el último acto teatral que Grotowski habría de realizar. Apocalipsis tomó muchos años de preparación. Como obra de teatro no poseía una vida intrínseca propia. Tampoco había un texto dramático original ante el cual los actores pudieran responder de una manera creativa, como había sido el caso en producciones precedentes del Teatro Laboratorio. En lugar de un texto dramático, los actores respondían a un sistema entrelazado de mitos, acontecimientos históricos, fábulas literarias y ocurrencias cotidianas, las cuales en su totalidad formaban una parábola, o varios niveles de la raza humana. Pero la parábola, sin los actores que la representaban, habría dejado de existir, puesto que un nivel se nutría únicamente de las experiencias de la vida de los actores participantes, y los niveles en que operaban eran tan interdependientes que la destrucción de cualquiera de ellos habría resultado en la destrucción de la totalidad. Durante casi todo el periodo de elaboración no había nada semejante a un libreto. La acción era improvisada, y también el lenguaje cuando era absolutamente indispensable. Solo cuando la acción se había cristalizado, los actores debían iniciar una búsqueda personal e individual a través de la literatura para encontrar textos ante los cuales ellos y su creación pudieran responder. El texto como tal quedó finalmente, tenía una mezcla de pasajes de Dostoyevsky, Eliot, Simone Weil y de la Biblia. Una interpretación objetiva y definitiva de Apocalipsis es simplemente imposible. De las miles de respuestas conscientes, uno solo intenta extraer la más evidente, o al menos la más personal. En un nivel era una parábola de la segunda venida de Cristo, pero sin un sentido total de aceptación o negación. La figura de Cristo sin duda era evocada, y las palabras finales dirigidas a él en la oscuridad fueron: vete y no regreses nunca más. Pero al encenderse las luces, los espectadores vieron que la sala estaba vacía, y no interpretaron esto como que necesariamente se hubiera marchado él, o incluso que hubiera estado allí. Simplemente la sala había vuelto al estado en que se encontraba cuando entró el primer espectador. Entonces, ¿qué es lo que se había presenciado? Un grupo de gente común y corriente en ropas cotidianas. Se asignaron papeles en medio de expresiones de júbilo, y estos eran asumidos, rechazados o se entraba en conflicto con ellos. Pero cada papel, una vez asumido, poseía a esa persona que quedaba atrapada dentro de aquel, agotada por el exceso con el cual realizaba o rechazaba el papel. Había allí un tal Simón Pedro, calculador, intelectual, repitiendo sin entender la revolución causada en el siglo XX por el gran inquisidor de Dostoyevsky. Un tal Juan, parecido a un animal, era consumido por los excesos del cuerpo. Una María Magdalena, deseada por Juan, llega a ser la novia del Hijo de Dios, haciendo, de este modo, irrevocable la realidad carnal de su humanidad. Judas y Lázaro, mofándose, triviales, a menudo indiferentes, parodiando los episodios desde los márgenes del escenario. También estaba el Simplón, cuyo nombre en polaco significa el obscuro, y que puede asociarse a una sensible inocencia, al idiota medieval que sin saber posee los poderes de la luz y la oscuridad. Fue introducido como víctima involuntaria en los juegos de grupo y elegido como su salvador. Desesperado por el amor del grupo y por haberlo aceptado gradualmente, fue consumido por la fuerza de su propio papel y luchó inútilmente contra su extinción final. Su agonía producía placer, ira, piedad y aceptación en sus torturadores. Durante un cierto periodo, hacia el final de la acción, la sala fue sumida en la oscuridad. Los actores se desparramaron por el área de actuación, agotados por sus juegos. Entonces, la sala fue gradualmente iluminada con una luz titilante, mientras Simón Pedro volvía a entrar trayendo velas. A partir de este momento, la acción progresó rápidamente, siguiendo más de cerca la secuencia de los acontecimientos del Evangelio. Finalmente
finalmente los actores aceptaron sus papeles: la última cena, la traición, Gólgota y finalmente la crucifixión. Al final solo quedó Simón Pedro para enfrentar al Simplón con sus argumentos académicos. Ante estos, Simplón no tenía una respuesta lógica y la segunda y final crucifixión realizada por Simón Pedro fue fría, una verificación intelectual de la anterior que había sido emocional. El Simplón, en un estado agonizante y de delirio, cayó tumbado en el suelo. De sus labios se oyó una última respuesta, un himno en latín, un rezo en la lengua ritual de la religión organizada. Este se hizo más intenso y se elevó envolviendo la sala oscura, mientras Simón Pedro subrepticiamente se acercaba a él haciendo círculos, apagando las velas una por una. La imagen final, antes de producirse una total oscuridad, era la de una impotente y desvalida mariposa nocturna, clavada en el suelo, con una mirada anhelante hacia los últimos rayos de luz. Al intentar una interpretación de Apocalipsis, surge una idea recurrente. Como forma de arte se encuentra posiblemente más cerca de la poesía que de cualquier otra cosa. Allí había una poesía del cuerpo, que se complementaba a una poesía del sonido, donde las repercusiones de cada acción o palabra eran inagotables. Las asociaciones se condensaban en metáforas ricas o en imaginería despojada, y la respuesta del actor al público no operaba necesariamente en un nivel consciente. Esto es lo que le dio al espectáculo una viveza y energía especiales, puesto que a pesar de la impresión inicial, donde el espectáculo se percibe como una serie de acciones y respuestas fortuitas, operando en cada ocasión en un nivel improvisado, la parte de cada actor y cada movimiento había sido, de hecho, construido en un marco rígido, al cual debía inyectársele nueva vida. ¿Cómo funcionaba esto? Se trataba de un proceso espiritual. Grotowski afirma: la tensión tropística entre el proceso interno y la forma fortalece a ambos. La forma es como una carnada, ante la cual responde espontáneamente el proceso espiritual y contra la cual éste lucha. Consistía en una disciplina comprometida en la validación de cada acción. Mientras un actor, arrodillado, cantaba un antiguo himno polaco, su mano acariciaba su pecho desnudo. En tanto acción se orquestaba rápidamente, pero si esto hubiera sido actuada sin la disciplina de respuesta exigida por Grotowski y lograda por medio de mucho trabajo, habría perdido la densidad de sus propias posibilidades y habría desaparecido en una especie de cuadro bidimensional. En contraste con la riqueza de la acción y su posible interpretación, había allí un aspecto particular, donde Grotowski llevó su teoría del teatro pobre hasta el extremo. En Apocalipsis, el espacio escénico fue creado en su totalidad por las acciones de los actores y por el constante cambio de las posiciones relativas de actor, espectador. Cuando en un punto el Simplón, perseguido, rodea al cerrado grupo de los actores situados en el centro de la sala en un cuadro movible que lo invitaba, rechazaba, provocaba, aquel aleteaba ansiosamente en torno a ellos, silbando suavemente. No solo estaba excluido de su conciencia de grupo, sino que también estaba atrapado entre el rechazo activo de estos y el rechazo pasivo de los espectadores circunstantes, que se negaban a intervenir. Por la conciencia misma que tenían de los papeles que habían aceptado por el lapso de una hora y debido a su inhabilidad de desprenderse de estos, todos los presentes cada noche forzaban el ciclo de acontecimientos hacia las conclusiones preestablecidas. De la misma manera que no existía una disposición escénica previamente construida, tampoco parecía haber en esta producción una dirección específica con respecto al papel de los espectadores. Estos eran testigos, sí, pero no era posible encontrar refugio en este hecho. Mantener esta posición a todo precio a través de Apocalipsis cum figuris significaba mantener esta posición con respecto a la vida. Mientras el Simplón, cerca del final de su tormento, se levanta lentamente arrodillándose de donde había sido tumbado, exhausto, y mientras en una total estupefacción busca con una mirada ciega, invisible, omnisciente, las mentes y rostros de los espectadores sentados a centímetros de él, fueron estos los que escogieron sus posiciones y respuestas, como lo hicieron también los otros espectadores situados alrededor de la sala que presenciaban esta conversación silenciosa. Sin duda, algunos espectadores podrían haber argumentado que la elección no fue lo suficientemente equilibrada, puesto que el peso de la convención cae en el campo del status quo. ¿Estaban condenados a ser testigos silenciosos? Una respuesta posible habría sido aminorar el peso de la convención, en este caso, la convención teatral. Esto es lo que Grotowski finalmente hizo. Nos dimos cuenta de que cuando eliminamos ciertos bloques y obstáculos, lo que queda es lo más elemental y simple, lo que existe entre los seres humanos cuando tienen cierta confianza en cada uno y cuando buscan una comprensión que va más allá de la comprensión por medio de palabras. Precisamente en ese punto uno deja de actuar. En otra ocasión consideramos necesario eliminar la noción de teatro, un actor frente a un espectador, y lo que quedó fue la noción de encuentro, no la de un encuentro cotidiano y tampoco la de un encuentro accidental. En lugar de la actividad teatral, la energía del grupo durante los años 70 se canalizó hacia la exploración de una forma de actividad colectiva que ha sido llamado parateatro.
y también cultura activa. Formalmente estos términos atañen a una actividad que se enraiza en el drama, pero que no ocurre en una representación teatral ante una audiencia. Los términos espectador y actor pierden su significación individual y tanto la acción como la creación se transforman en una responsabilidad colectiva. Se podría sostener que en estos años de exploración los miembros del teatro laboratorio agotaron las posibilidades de la forma teatral convencional. Al final, decidieron abandonar este marco para explorar más profundamente las implicaciones del trabajo que habían estado haciendo en el teatro. La búsqueda continúa siendo la misma, el terreno no es familiar. Y hasta aquí el final de El director y la escena de Edward Brown.